El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, continúa reconociendo la labor de aquellos que han contribuido con el progreso de la ciudad. En esta ocasión, el turno le ha tocado al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que ha recibido la medalla de defensor de Zaragoza en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Consistorio de la capital. Belloch ha destacado los nexos de unión entre la comunidad y la ciudad de Zaragoza. Zaragoza ha encontrado su propia voz, una voz acompasada con la del conjunto de Aragón, ni subsidiaria ni contradictoria. Zaragoza es y quiere serlo capital, locomotora y vanguardia de un Aragón cada vez más desarrollado y socialmente integrado. Por su parte, el presidente Iglesias ha subrayado la importancia de la capital dentro de la comunidad. Defender Zaragoza es defender Aragón, porque Zaragoza es Aragón, porque Zaragoza es la capital de Aragón, porque Zaragoza es donde viven la mitad de los aragoneses, porque Zaragoza ha pasado en estos 30 años de la tesis de alguno que se ha recordado aquí, de que era un problema para Aragón, a afortunadamente ser una gran capital, un gran muro de contención. Al acto, uno de los últimos de conmemoración del bicentenario de los sitios de Zaragoza, han acudido toda la corporación municipal y una importante representación de la sociedad aragonesa.